Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su curso Análisis y Visualización de Datos con Power BI. Y el día de hoy vamos a ver cómo dividir una columna en Power Query. Entonces abrimos nuestro Power BI, ponemos Get Data o obtener datos, texto CSV. Entonces seleccionamos el archivo cliente que tenemos acá. Este archivo es un archivo CSV, un archivo delimitado por comas. Entonces, como ya hemos visto, la primera pantalla nos dice la configuración de este archivo, cómo está delimitado y nos da la detección del tipo de datos según las primeras 200 filas. Entonces lo que vamos a hacer es ir al apartado de transformar datos para abrir el Power Query y comenzar a trabajar estos datos. Entonces tenemos el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el estado civil. Como ya sabemos, Power Query directamente nos asigna estos tres pasos. Después de realizar el origen de datos, este es el origen de datos. Entonces, en la primera fila sabemos que tenemos las cabeceras. Lo que hace Power BI es promover estas cabeceras o poner la primera fila como cabecera. Y luego cambia el tipo de dato. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a dividir esta columna. Imagínense que yo necesito dividir la fecha de nacimiento en tres columnas, ¿no? En una que diga día, otra el mes y otra el año. El delimitador va a ser este slash. Entonces acá tenemos la herramienta para dividir la columna. Tenemos varias opciones para dividir la columna. Entre dividir por un delimitador. Este delimitador puede ser un punto, una coma, este slash, o puede ser cualquier otro carácter que nosotros podamos elegir, ¿no? Pues de repente está delimitado por un espacio o por dos espacios. Entonces elegimos el delimitador también por un número de caracteres y de repente 3 caracteres o por posición, ¿no? En la tercera posición, la cuarta posición, de minúscula a mayúscula, al revés, de dígito al que no tenga dígito. Entonces podemos tener varias opciones. La más conocida, por supuesto, y la que es la que más se usa, es por delimitador. Entonces vayamos a la opción por delimitador. Entonces acá tenemos varias opciones de delimitador, pero podemos elegir también el delimitador que queramos. Acá directamente, si nos hemos dado cuenta, hemos elegido la opción por delimitador y ya nos aparece el delimitador por defecto. Esto es porque detecta, hay un delimitador y detecta qué delimitador podría ser, que en general es un carácter que no es usual dentro del texto, ¿no? Este carácter no es usual dentro de un texto. Entonces hay tres opciones para dividir. Uno, por el carácter de más a la izquierda, es decir, este es el carácter de más a la izquierda, el carácter delimitador de más a la izquierda se va a dividir en dos, en este 6 y en esta segunda columna. O por el del más al de la derecha, que se va a dividir por el 1971 y todo lo demás que está a la derecha. O por cada delimitador que encuentre, ¿no? Entonces acá va a haber un delimitador, entonces este es una columna, este es otro delimitador, otra columna, y este es otro este mismo delimitador delimita con esta tercera columna. Entonces probemos primero la opción de la izquierda. Entonces vemos que realiza la división de esta columna, pero cambia el tipo de datos, ¿no? Por eso es que esto está apareciendo con este formato de fecha. Entonces vamos a quitar este cambio de tipo de dato. Así es como debería quedar. Divide la columna por el delimitador de más a la izquierda. Ahora podemos volver a configurar esto. Le damos clic a la tuerca. Si quisiéramos por el de más a la derecha, de repente me he equivocado, no es el de más a la izquierda, es el de más a la derecha. Nuevamente cambia el tipo de dato, por lo que esta columna aparece como formato fecha. Entonces vamos a quitarla. Perdón, el de más a la derecha con el de más a la izquierda se queda en otra columna. Ahora nosotros no queremos eso, sino que queremos que cada columna del delimitador, perdón, cada ocurrencia del delimitador tenga una columna. Entonces vamos a seleccionar la tercera opción, OK, y acá ya lo tenemos. Entonces nuestro dato era la fecha de nacimiento, que estaba separado por un slash, el 6/10/1971. Se ha dividido en tres columnas. Entonces ya tenemos lo que estábamos esperando.
Vamos a cambiar, por supuesto, el nombre de estas variables, porque lo que ha hecho es ponerle nombre consecutivo, ¿no? Fecha de nacimiento punto 1, fecha de nacimiento punto 2, fecha de nacimiento punto 3. Esto es el día, esto es el mes y esto es el año. Con el doble clic podemos cambiar el nombre de las variables. Entonces ya tenemos el tipo de dato, perdón, las columnas divididas. Ahora, es importante también el tipo de datos. Acá, si se dan cuenta, Power BI ha detectado el tipo de dato según el contenido de esta columna. Y por supuesto, este contenido es numérico, entonces le ha asignado un tipo de dato numérico, número entero, whole number. Ahora, estos datos, año, mes y día, podrían ser tranquilamente un texto. Entonces, ¿por qué se ha puesto como número? ¿O por qué no debería ser número y sí texto? ¿O por qué texto y sí número? ¿Cuál es la naturaleza de cambiar un tipo de dato a texto o a número? Por más que se parezca como número. Por ejemplo, el número de documento de identidad es un tipo de dato. En esencia tiene solo números, pero se trata como texto. ¿Por qué? Porque algunos documentos de identidad empiezan con 0, por ejemplo. En el Perú, por ejemplo, hay algunos documentos de identidad que empiezan con 0, 80, 78, por ejemplo. Y hay algunos que comienzan con 7, con 4. Bueno, es muy variado. Entonces, este documento de identidad, si nosotros le ponemos con el tipo de dato numérico, lo que va a hacer es perder el 0 al comienzo, de adelante. Entonces tenemos que ponerle como el tipo de dato de texto. Ahora, este año podría ser tranquilamente un tipo de dato texto, pero también puede ser un tipo de dato numérico. ¿Cuál es la esencia? Como les decía, para poner tipo de dato texto numérico, la esencia es que con el tipo de dato numérico nosotros podemos realizar operaciones. Operaciones de suma, resta, multiplicación, diversas operaciones. Entonces lo que debemos hacer es fijarnos, vamos a realizar operaciones con este dato o no, y dependiendo de eso cambiamos este tipo de dato, ¿no? Entonces nosotros no vamos a realizar operaciones con el mes, no vamos a hacer un promedio del mes, la suma de 2 meses, la división entre 2 meses, la desviación estándar del mes, no. Este es un tipo de dato categórico. Entonces, vamos a aplicar acá también otra funcionalidad. Imagínense que tengo el nombre y el apellido acá separados, pero los quiero juntos, ¿no? Lo que voy a hacer es, a esto lo voy a duplicar esta columna. Se duplicó en este lado. Ahora duplico, selecciono el apellido y lo duplico también. Duplicar columna. Y listo. Entonces selecciono estas dos columnas con Shift. Selecciono primero esto, presiono Shift y luego selecciono el otro. Y luego voy a Merge Columns. Voy a juntar estas columnas. Voy a unir estas columnas. Voy a mezclar estas columnas. ¿Cómo se va a llamar la nueva columna? Voy a ponerle nombre y apellido. Ok, el separador va a ser un espacio. Entonces esto es lo que vamos a realizar. Ok. Y listo. El nombre y el apellido ahora están en una sola columna, ¿no? Esto nos va a ser bastante útil por si necesito yo saber el nombre y el apellido junto de una persona. Probablemente hay algunos que tengan el mismo nombre, con el mismo apellido, perdón, el mismo nombre, entonces lo voy a diferenciar por apellido probablemente. Ahora, esto se puede mover, esto no hay ningún problema. Arrastramos a donde queramos y ya lo tenemos en la tercera columna. Nombre, apellido y la columna junta de nombre y apellido. Una vez que tenemos nuestro dataset completo, vamos a cerrar y aplicar. Y una vez que cerramos y aplicamos, ya podremos ir directamente a trabajar con nuestro dataset. Entonces, si tienes alguna duda, no olvides dejarme tu comentario en la plataforma. Y en el próximo capítulo vamos a ver más transformaciones básicas, ¿no? Cómo dividir columnas. Y hemos aprendido hoy, vamos a aprender a cómo agregar columnas condicionales, agregar muchas otras funcionalidades, ¿no? Entonces, así que sin más te espero en el siguiente video. Muchas gracias.